hoy organizamos previamente al día 17 de mayo, que es el Día Internacional del Internet, este foro. Las temáticas que se van a desarrollar aquí tienen alto contenido, sobre todo por problemas fundamentales como los derechos personales y todo lo relacionadas con las campañas electorales que hoy en día las tenemos presentes. Pero vamos a recordar un poco que el Día del Internet fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas el día 17 de mayo, y precisamente fue a petición de la Asociación de Usuarios de Internet de España el 25 de octubre del 2005. Posteriormente, en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, se propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarase el Día Mundial del Internet para poder celebrarlo de manera global. Y fue así como la Organización de Naciones Unidas acordó celebrar el Día del Internet el 17 de mayo, y es por ello que estamos haciendo un foro previo. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Guadalupe Michaca López, que es egresada de la Escuela de Periodismo, y también vamos a ver que ella tiene 15 años como periodista especialista en telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología, y formó parte del equipo de reporteros de la Agencia de Noticias del Estado de México, Notimex, y ha tenido apariciones como comentarista en TV Azteca, y en la actualidad es jefa de información de Consumo TIC, que es un espacio periodístico dedicado a la información relacionado con el uso y desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y su impacto en el sector productivo, social y económico del mercado global. También nos acompaña el licenciado Enrique Villarreal. Él también trabaja en Consumo TIC y también es periodista. Ellos nos van a hablar sobre la inclusión del Internet. Y sin más preámbulo, les damos el uso de la voz. Muchas gracias y bienvenidos a esta casa de estudios. Gracias, muy buenos días. No quisiera iniciar esta intervención sin antes, por supuesto, que agradecer a la doctora Elisa Palomino Ángeles, a quienes se encuentran apoyando a esta casa de estudios para realizar este tipo de encuentros. Por supuesto que al profesor, el maestro Zúñiga Alegría, que nos acompañó hace un momento. Y pues bueno, pues vamos a iniciar. Como bien dice la doctora Palomino, el próximo 17 de mayo se celebrará el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, coloquialmente conocido como el Día del Internet. Pero ¿por qué dedicamos un día a hablar y a reflexionar sobre el Internet? Y más aún, ¿por qué es que dedicamos un día para hablar sobre la inclusión digital? Bueno, pues porque nos encontramos en el umbral de la cuarta revolución tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Nos encontramos frente a una ola de cambios revolucionarios, innovadores, radicales, que están modificando de una manera sin precedentes la manera en la que nos comunicamos, en la que nos informamos, en la que nos entretenemos, en la manera en la que producimos, incluso en la manera en la que nos enamoramos. Ustedes saben bien a qué me refiero, y vamos a dar un poco más de detalles sobre este tipo de cambios que estamos teniendo. La siguiente, por favor. Pero para poder dimensionar, considero importante ver de cuántos internautas estamos hablando. Algunas estimaciones nos dicen que más de la mitad de la población mundial ya es usuaria de Internet. Esto quiere decir que 4.021 millones de personas aproximadamente en el mundo ya son privilegiadas con el uso de productos y servicios relacionados con Internet y con tecnología. Pero, ¿qué pasa en Internet en 60 segundos? Pasa de todo. Y para eso vamos a dar unos ejemplos. Solamente en el ámbito de las redes sociodigitales tenemos que casi 1.000 millones de personas se conectan en solo 60 segundos. En los últimos 60 segundos que he estado hablando, se han estado conectando millones de personas a Facebook. Se han estado enviando 452,000 tweets. Se generan 120 perfiles profesionales en la red social LinkedIn y se suben alrededor de 46,200 fotografías en Instagram. En el ámbito de la comunicación y el entretenimiento, pues el impacto no es menor.
vemos que se envían 156 millones de correos electrónicos cada minuto. 342,000 aplicaciones se descargan desde las principales tiendas como App Store y Google Play, y se están visualizando 70 horas de contenido en Netflix, 4.1 millones de horas de video reproducidas en YouTube. Pero ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Nos lleva a un nuevo concepto, pero ya conocido, el del mundo hiperconectado. ¿Y qué significa? Yo creo que para muchos de ustedes me atrevería a decir que para todos, para ustedes estos términos no son ni tan complejos ni tan novedosos, porque muchos de ustedes seguramente nacieron con el milenio. Es decir, son nativos digitales. La siguiente, por favor. Un dato más para poder dimensionar de lo que hablamos cuando decimos mundo hiperconectado. Y es que se estima que a nivel mundial ya existen 8.485 millones de dispositivos conectados a Internet. Y estamos hablando, sí, de smartphones, de tabletas, de computadoras, pero también de nuevos dispositivos, vehículos, semáforos, ciudades inteligentes. Sin embargo, dentro de todo este universo hay un dispositivo rey, que es el de los smartphones. Representan 57% de ese universo total, y esto nos habla de la importancia que tienen estos aparatitos, con los que prácticamente también me atrevo a decir que ninguno en esta sala carece de uno de ellos. Es lo primero que vemos en la mañana cuando nos despertamos, lo último que vemos cuando anochece, y están en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Se calcula que para el 2025 habrá más de 50,000 millones de dispositivos. ¿Y esto por qué? Por un concepto que seguramente para ustedes tampoco será desconocido, y es el del Internet de las cosas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues miles de millones de dispositivos hablándose entre sí. Hablamos también de un nuevo concepto, que es el de la transversabilidad de las cosas, es decir, que la tecnología estará presente y cada vez tocando y modificando nuevamente de manera innovadora y disruptiva sectores que considerábamos tradicionales, como el de la educación, el sector financiero, el de la agricultura, el de la medicina, en fin, prácticamente en todos los sectores, como bien decía el maestro Zúñiga, en la vida cotidiana de las personas. Esto que les acabo de describir es un mundo pues maravilloso, ¿no? Un mundo ideal, un mundo futurista que cada vez vemos más cerca. Sin embargo, no puedo dejar de pensar cada vez que celebramos el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en esta frase del maestro Saramago. Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas pues están encantados con lo que hay. Y yo les pregunto, ¿podemos estar encantados con lo que hay? La siguiente, por favor. Hace un momento comentábamos que más de la mitad de la población en el mundo ya está conectada a Internet. Eso sin duda es una muy buena noticia. Pero ¿qué pasa con los 3.5 mil millones de personas en el mundo que todavía no son parte de esa población privilegiada? De esas personas que no saben todavía lo que es enviar un correo electrónico, que no tienen acceso al entretenimiento, a OTTs como Netflix, a la mensajería instantánea. Y hagamos entonces aquí la siguiente, por favor, un zoom a lo que pasa en México. Y en México tenemos que hasta el 2017, de acuerdo con el dato oficial, el más reciente que nos da la encuesta Enduti, elaborada por el INEGI, habemos en México más de 71.3 millones de internautas, y esto es un buen número, sin duda, y hay que decirlo, es algo que hay que presumir, porque debemos considerar que en 2006 apenas si éramos 12 millones de internautas. Esto ha sido un cambio radical y ha sido a lo que seguramente ustedes también conocen como la reforma en materia de telecomunicaciones a nivel constitucional de 2013. Eso generó cambios regulatorios muy importantes. También se debe este crecimiento en número de internautas a los cambios y las iniciativas tan importantes que ha hecho el sector privado y por supuesto el de la academia, que se ha esforzado por señalar, por analizar, por explicar lo disruptivo, lo innovador y que significa el mundo digital. Aquí en esta misma lámina tenemos
Que otro dato, que hay 104 millones de celulares, vemos nuevamente la preponderancia de los smartphones, y con todo este escenario sigue quedando la pregunta abierta. ¿Qué pasa con los que no están conectados? Seguimos viendo una brecha digital como uno de los grandes desafíos de nuestro país, y es aquí en donde vamos a la siguiente lámina, por favor, porque vemos que una vez que hablamos de los que están conectados, necesariamente tenemos que hablar de los que no están, de los que están del otro lado de la brecha digital. Y hablamos entonces de 48 millones de personas. Estos 48 millones de personas pues no tienen acceso a ese mundo sorprendente que veíamos de lo que pasa en 60 segundos en Internet. Y además tenemos un dato que también es lamentable, y es que al menos 31 millones de personas se siguen comunicando a través de tecnología 2G. ¿Qué significa esto? Que tienen un dispositivo, pero que ese dispositivo no está habilitado para más que para hablar mediante voz, únicamente tener llamadas, si acaso podrían enviar mensajes de texto. Olvidémonos del WhatsApp, olvidémonos de las videoconferencias, no hay música por Spotify, no hay videollamadas. Están limitados únicamente a eso, al mundo todavía casi analógico de la telefonía móvil. ¿Y por qué? También hay que decir que se le puede atribuir, para ser un poco breve, a por qué nos están conectando estas personas. Y hay 3 razones en opinión de los analistas, y es que o no tienen recursos que les permitan adquirir las herramientas necesarias, como un teléfono, como un servicio de datos, porque no tienen, la segunda, no tienen las habilidades digitales para poder aprovechar al máximo el potencial del Internet y de la tecnología, y esta también es lamentable, porque no existe la infraestructura en donde viven para poder tener acceso a Internet, es decir, no hay servicio móvil, no hay servicio de Wi-Fi, no hay redes tendidas de telecomunicaciones, y eso crea y agudiza, por supuesto, esta brecha digital. Y un ejemplo más de lo que queremos decir cuando hablamos de la brecha digital es un dato muy reciente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que nos dice, entre otras cosas, que hay una concentración muy marcada en las zonas urbanas de los servicios de Internet, y que las zonas rurales, tradicionalmente, como en todo, pues quedan rezagadas. Pero aquí vemos un punto. Tlaxcala y Tapachula apenas si superan el 60% de penetración, cuando tenemos ciudades como Hermosillo, Cancún y Mexicali, en donde 8 de cada 10 internautas sí tienen acceso. Esto quiere decir que existe una gran disparidad, una gran diferencia incluso entre mexicanos. Y bueno, pues esto es gravísimo, porque en un país en el que todavía no hemos logrado superar brechas en sectores tan básicos como la educación, como en el sector financiero, como en la salud, pues ya tenemos otro problemón, y ese problema se llama marginación digital. Y es aquí en donde cobra relevancia esta palabra, inclusión, y además inclusión digital, porque cada minuto que pasa sin que un mexicano tenga acceso a Internet es un minuto de exclusión, un minuto de discriminación y un minuto de marginación. Internet, nos dicen los organismos internacionales, es un motor de desarrollo económico y de movilidad social. Y para ello hay un dato muy interesante del Banco Mundial que nos dice que por cada 10 puntos porcentuales adicionales en conectividad de banda ancha, un país en vías de desarrollo, como podría considerarse México, podría crecer su Producto Interno Bruto en casi un punto porcentual. Sin embargo, cuando se trata de países desarrollados, el crecimiento en el PIB podría elevarse a más de un punto porcentual. De eso estamos hablando, sobre la importancia del Internet como un motor de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se refleja en la productividad, se refleja en la innovación, se refleja en oportunidades sociales y de desarrollo económico. En el tema de movilidad social también hay un dato que analizábamos en el equipo de Consumo TIC, que da el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y que es realmente tristísimo y que no abona para nada en el optimismo en torno al Internet. Y es que 7 de cada 10 personas en México que nacen pobres, nos dice este estudio, morirán pobres. Y esto es devastador. Devastador porque pueden estas personas considerar que la única
herencia que recibirán de sus padres es la certeza de que van a permanecer en el nivel más bajo de la escala social y económica. ¿Y a qué se debe esto? Otra vez volvemos a las brechas. Se debe a que no tienen acceso a servicios básicos como la salud, como la educación, y ahora ya quedamos en que vamos a sumar el analfabetismo digital, la marginación digital, la pobreza digital. Lamentablemente en México seguimos hablando de inclusión, pero practicamos la exclusión. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, pues porque somos un país de diferencias. Y dentro de esas diferencias aún seguimos pensando quienes somos privilegiados de tener dispositivos como este, servicio de datos, tardes de domingo o madrugadas enteras frente a Netflix, que todos tenemos internet, que todos estamos en las redes sociales, que todos escuchamos música en Spotify, por Dios, todo el mundo hace una videollamada. No, ya vimos que no, que hay una muy buena cantidad de mexicanos que ni siquiera tienen la posibilidad de tener frente a sí una computadora para enviar un correo electrónico. De eso hablamos cuando hablamos de la necesidad de hablar de inclusión, pero sobre todo de practicar la inclusión. ¿Y por qué lo digo? Porque creo fervientemente que todos podemos ser un vehículo de inclusión. ¿De qué manera? Cada quien desde su trinchera. Los abogados abonando a hacer leyes justas, los periodistas informando, los académicos enseñando, los estudiantes aprendiendo y compartiendo. En ese sentido podemos cada uno de nosotros ser un vehículo de inclusión, no desesperándonos tanto cuando el abuelito no sabe mandar un WhatsApp, ¿no? No desesperándonos tanto cuando el tío no entiende cómo funciona Spotify, sino siendo un poco más cercanos y conscientes de que la exclusión significa también esa falta de habilidades digitales. ¿Podemos cambiarlo? Sí, yo creo que sí. Y es aquí en donde quisiera compartir con ustedes una conversación que tuve con una entrevistada. Ella se llama Hilda Laura, es una mujer que nació ciega. Sin embargo, esta discapacidad no le ha impedido titularse como trabajadora social. En la actualidad ella es capacitadora y asesora en temas de tecnologías de la información. Y en una entrevista que tuve recientemente con ella, yo le preguntaba, oye, Hilda, ¿qué significa para ti la tecnología? Y me decía, te lo voy a poner así, para un ciego, el bastón es una herramienta fundamental, es vital. Y hasta hace un tiempo yo pensaba que no podía prescindir de mi bastón. Ahora te puedo decir con seguridad que de lo que no puedo prescindir es de mi celular, porque con mi celular aprendo, enseño, trabajo, me muevo, me entretengo, me río, a veces hasta lloro. Para mí el celular, me decía Hilda, es una ventana al mundo. Y una frase que también le robo a esta gran mujer es que la inclusión la hacemos todos. Y cuando pienso en eso, en que entre todos podemos hacer la inclusión, definitivamente, y con esto cierro mi participación, definitivamente mi escala del pesimismo baja considerablemente, baja cuando me encuentro frente a en foros como estos, reflexionando sobre la importancia del Internet y creyendo que todos podemos ser precisamente vehículos de inclusión. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Como podemos observar, la inclusión es un reto que hoy en día tiene el Internet, y precisamente la maestra nos ha hablado de las principales razones que hacen falta, y sobre todo por recursos, como ya lo dijo ella, y porque no hay una habilidad digital y no hay una infraestructura, que son los retos que hoy en día tiene el Internet que resolver. Gracias, le agradecemos su brillante participación y le damos el uso de la voz al licenciado Villarreal, por favor. Gracias. Agradecido a esta universidad que nos abra las puertas para venir a hablar precisamente de esto de la inclusión, de la importancia del Internet.
lamento que se me hayan ido por ahí algunos porque eran precisamente a los que iba yo a preguntarles algunas cosas, tratando de hacer interactivos, pero veo que todavía se quedaron algunos presentes. Me gustaría preguntarles, por favor, si nos pueden orientar. ¿Todos ustedes tienen smartphone? ¿Sí? Levanten la mano el que no. Es obvio que aquí sí podemos decir todos tenemos un smartphone. Y por ahí, ¿quién es el valiente o la valiente que podría pararse y decirme para qué usa preponderantemente su smartphone? ¿Qué utilidad le sacan a esa pequeña computadora que no nos separamos de ellos literal ni para ir al baño? ¿Quién, por ejemplo, le sucede eso que sale de casa y se olvida el smartphone, llueve, truena, relampaguee, regresa por él? ¿No? ¿No hay ninguno? Bueno, pues por allá, ¿no? Por allá alguno que dice, sí, mi smartphone es más querido que mi novia, ¿sí? Bueno, en realidad de veras estamos enfrentándonos a eso. De eso se trata precisamente la nueva era del mundo digital, la nueva era de lo que llamaba acá mi colega, mi socia, la cuarta revolución tecnológica. No nos damos cuenta, y particularmente ustedes, porque están en una edad en que ustedes, yo creo que sus papás ya los hicieron con chip. Nosotros no. A los migrantes, a los que vamos subiendo a este nuevo mundo, nos trajeron al mundo con bulbos y no están para saberlo, pero a muchos de nosotros nos costó realmente el tratar de picarle un botón a una computadora. Realmente fue abrumador, hasta diría yo dramático, porque tenías la amenaza de quien te enseñaba que si le picabas por ahí un botoncito mal, ibas a borrar todo, ¿no? Y entonces era una amenaza tremenda el estar frente a un teclado, frente a un aparato nuevo para nosotros. Lejos quedaron las teclas a los periodistas, las teclas de la Remington, las IBM, a las que debía de darles no teclear, machacar las teclas para darle duro. Y la computadora no. Era una cosa mágica que apenas le acercabas el olor de tu dedo y ¡pum! Ya estaba escrito muchas cosas. Pero nosotros, por eso es que mi compañera Guadalupe trata de resaltar que para muchos de ustedes, realmente cuando llegamos a aseverar que todo mundo tiene un smartphone, que todo mundo sabe lo que es una computadora, que saben ustedes, para muchos de ustedes estoy seguro, además de la inteligencia artificial, ¿qué otra nueva tecnología tienen conocimiento? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿No se acuerdan de realidad virtual? Seguro ya lo usaron con su smartphone, ¿no? Para entrar a esos videos de tercera dimensión. ¿Algunos de ustedes son gamers? ¿No? Qué bueno, se dedican mucho al estudio. Bueno, pero les tengo malas noticias. El mundo de los eSports también está generando muy buenos empleos y déjenme decirles, les pagan hasta $50,000 a estos señores por estar dedicándose 7 u 8 horas dándole a los dedos largos pulgares. Ese es el mundo de las nuevas tecnologías, en donde ahora precisamente ya los padres no pueden quejarse de decirle, no estés haraganeando 7 horas tirado en ese sillón frente a una pantalla y solo ejercitando tus pulgares. No, ahora van a tener estos hombres, si ustedes entran a Consumo TIC y aprovecho para hacer nuestro comercial, se darán cuenta que ahora tenemos a un millennial como ustedes, y creo que egresado o estudiando de esta universidad también, que escribe sobre todas estas nuevas tecnologías que son los eSports, que no tiene que ver nada con los videojuegos. Se trata precisamente de los deportes llevados a las máquinas, a los gamers, pero que llenan estadios también. Ustedes no podrían imaginarse por qué ir a un estadio a ver a un grupo de 5 o 6 chavos jugando entre sí un videojuego. Bueno, pues eso es lo que nos está dando las nuevas tecnologías. Como decía el maestro Zúñiga al inicio de cuando abrió este foro, nos dice que la tecnología está metida en todo, en el tuétano de nuestros huesos, y me atrevo a decir que también yo coincido con él, está metido en todo. Y habló de un tema importante. Yo solamente quisiera también abordar otra cosa. En las elecciones estoy seguro que ustedes estaban muy chavos, pero en 2006, en 2012,
nuestra ciudad se llenaba de una cantidad de contaminación visual impresionante, llena de pendones, llena de pancartas, llena de mantas, bardas pintadas, etcétera, etcétera. Son 2.500, escribía ella en un reportaje, de toneladas de basura electoral. Esto realmente se convertía en eso, en un basurero, porque los señores candidatos terminaban su campaña y adiós, nos dejaban su basura ahí. Y el gobierno de cada ciudad tenía que gastar millones de pesos en limpiar esta ciudad, en quitar toda esta contaminación y con la consecuente también contaminación ambiental que generaba tanto plástico. Hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿han visto pendones en la ciudad? ¿Han visto mantas? Yo solamente en el recorrido de circuito interior y del periférico he visto campaña política en espectaculares bien puestos. Lejos de eso, no he vuelto a ver ningún pendón, ninguna manta. Eso es un avance, ¿no? Pero las nuevas tecnologías, ¿qué permitieron? Lo que nos decía también el profesor Zúñiga, ¿no? Procesos electorales diferentes. Este año alrededor de 14 millones de nuevos de nuevos votantes, chavos que van a cumplir 18 años, como muchos de ustedes, van a poder votar, van a estar presentes. ¿Y eso qué ha generado? Que las campañas dejaron de ser los grandes mítines y de los grandes acarreos para irse a las redes sociales, en donde seguramente, no sé si ustedes o sus padres o sus hermanos han participado intensamente en este debate, en donde ya algunos nos hemos puesto a recomendar que nos las llevemos tranquila, porque empezamos a defender a cada candidato de tal manera, a rasgarnos las vestiduras de tal manera que generamos incluso disociación al interior de una familia, al interior de un grupo social de amigos, seguramente al interior del salón de clases. Esto es lo que está provocando también las nuevas discusiones en las redes sociales, un tema también novedoso. Otro tema, por darles un ejemplo, hablaba también el profesor Zúñiga de la importancia de la seguridad. Ustedes también no me dejarán mentir cómo las redes sociales es como la calle. Si ustedes dejan su puerta o su ventana abierta, y vamos a tener yo creo que una plática mucho más extensa que les va a orientar perfectamente sobre la importancia de la ciberseguridad. Pero nada menos, en la semana pasada, el grupo de operadores telefónicos le decían al candidato Ricardo Anaya, que es el único que ha apelado a los industriales de las telecomunicaciones y que se dio cita con ellos para saber qué importancia tienen las telecomunicaciones actualmente en México, no. Y ellos le decían que la seguridad, el mundo de la inseguridad física se está trasladando al mundo de la inseguridad de las telecomunicaciones. Nada menos, en 7 penales, un estudio que realizaron en 7 penales en 2016 les arrojó que 4 millones de llamadas egresadas precisamente de estos 7 penales, 4 millones de llamadas estuvieron vinculados a casos de extorsión, a casos de secuestro, ¿no? Y ahí nos damos cuenta también de la importancia del cuidado que deben tener, y no quiero redundar mucho en ello porque insisto, va a haber una experta que les hable de la importancia que debemos de tener cuando damos datos y decimos, miren, aquí estoy en la escuela, miren, este es lo que gané, miren cuánto gano, miren mi casa, miren mi todo. Estamos mostrándole literalmente a todo el mundo dónde estamos, qué hacemos, y ese es pan molido, ese es oro molido, para los secuestradores, para quienes viven de la extorsión. Eso también nos ha mostrado que nuestra vida, la inseguridad ahora no solamente la vivimos en las calles, también está presente en las redes sociales. Y por último, me gustaría abordar el tema de la educación. Son precisamente ustedes, ya sé que siempre les dicen en los discursos de campaña que ustedes son el futuro de la patria, en ustedes está asentada nuestra esperanza de mejorar. Eso, al margen de ser un discurso que se los han dicho mucho, la verdad es que es toda una realidad. Las grandes revoluciones en países como Corea, en países como India, como la China, que hace en los años 50, si ustedes le echan una leidita a sus libros,
no eran los grandes mercados tecnológicos. Corea, sobre todo, y Vietnam eran incluso economías que estaban por debajo de México. ¿Dónde empezaron ellos entonces a generar su gran revolución? Pues nada menos que a partir de la educación. Ellos generaron una verdadera revolución educativa y generaron el capital humano suficiente para llegar a lo que son hoy, a lo que son el LG, el gran Samsung y todas estas marcas coreanas que hoy son los reyes. Samsung es el rey de las ventas de los smartphones en México, ¿no? Pese a que está tan lejos, aquí nos vende el 34% de los smartphones que se venden en México son captados por estas empresas que vienen desde allá. Pero ellos hicieron una tarea vital, la revolución educativa. Nació precisamente de ahí. Y al iniciar mi plática con ustedes en forma interactiva y le preguntaba a nuestra compañera en qué usaba su smartphone principalmente, nos damos cuenta que la Enduti nos dice, les doy unos datitos, que para el principal uso que le estamos dando a la tecnología y al estar conectados a una red es para obtener información. No nos dice con exactitud qué tipo de información. Y en segundo lugar, el 91.4% de las actividades que realizan los internautas, esos más de 71, la utiliza para el entretenimiento. Debemos de tener cuidado, porque en un lugar en donde en este ranking que nos hace la Enduti no aparece la educación. Es decir, la conectividad no la estamos usando para educarnos, no la estamos usando para capacitarnos. Y aquí les dejo otro dato. La Canieti, que es otra de las cámaras que aglutina a los industriales que fabrican tecnologías de la información, también la semana pasada le decía a Ricardo Anaya, tenemos que hacer una verdadera revolución educativa, porque cada año la industria requiere de 240,000, 239,000 alumnos egresados de las universidades que tengan habilidades tecnológicas, que sean expertos en las tecnologías de la información. Y eso no nos los está dando el sector educativo. Es decir, seguimos con el viejo problema de que las universidades y el sector productivo no hablamos el mismo lenguaje. No estamos conectados. Y entonces las universidades siguen educando a chavos, pero no sé para qué tipo de empresas que necesitamos. Y les dejo por último un dato. Nos dicen por ahí que en 5 o más o menos, vamos a poner el desarrollo de México, que sea un poquito más, pero en 10 años, por lo menos 5 millones de empleos que van a vivir en esa época, no los conocemos ahora. Es decir, tenemos que dejar de pensar en que la medicina, el periodismo, la Facultad de Ciencias Políticas de donde soy egresado, un resto de ilusos que llegan a querer ser conductores de televisión o de radio, ¿no? Tenemos que dejar de ver que esas carreras tradicionales como la abogacía, como la medicina, como tantas otras que están de verdad saturadas actualmente, esas son las carreras del futuro. Dejaron de ser las carreras del futuro. Esa es otra gran incidencia que tiene esta cuarta revolución tecnológica en la que estamos viviendo y donde ustedes nos llevan una gran delantera. Recuerden, ustedes tienen chip, nosotros venimos de bulbos.